Seguimos invitándote a observar y hacer observar esta suerte de juramento de práctica periodística en este domingo, como decíamos, hermoso, realmente muy lindo en la zona norte del Gran Buenos Aires. Creo que ya estamos en contacto con Emanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía de la Nación. Emanuel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, queríamos obviamente tu opinión, huelga decir, la gran expectativa que hay en el mundo económico y político en la Argentina, y los medios de comunicación, por supuesto, buscamos tener voces importantes para que nos ayuden a encauzar este tema que se ha salido de eje aparentemente. Emanuel, bueno, una primera lectura tuya de lo que pasó en la semana y sobre todo luego de cómo observás lo que viene. Bueno, obviamente muy preocupado porque la situación económica está en un punto realmente grave. En Argentina ya sabemos que cuando empezamos en un proceso de evaluación y de corrida contra el peso es muy importante cortarlo de cuajo cuanto antes, porque si no siempre tenemos riesgo de que ese proceso se espiralice. Yo la verdad que entiendo que este fin de semana está atravesado por las hipótesis sobre los cambios de gabinete, sobre el recorte de ministerios, pero me parece que eso tiene un rol secundario en el medio de este proceso de evaluatorio, que la verdad que se vive hora a hora, día a día, y me parece que lo importante, más que las personas o la cantidad de ministerios que hay en el Estado, es básicamente cambiar rápidamente la aproximación que ha tenido el Banco Central a esta corrida. O sea, lo que necesita la Argentina es que el Banco Central le ponga un techo al dólar, y hasta que eso no ocurra, la economía no se va a empezar a estabilizar y a reconfigurarse. Uh-huh. Ustedes tuvieron un intenso mercado interno y muchos observan una salida por así, pero esto no estaría en línea con la posición, yo diría, hasta ideológica del gobierno. ¿Se puede hacer una corrección en ese sentido? Lo que pasa es que el verdadero desafío de la economía argentina es encontrar un equilibrio. Eso suele tener buenos resultados desde el punto de vista del crecimiento, desde el punto de vista del empleo, pero a veces trae complicaciones desde el punto de vista del frente externo. O sea, básicamente cuando uno incentiva mucho el mercado interno, puede ocurrir la situación de que se quede sin dólares. Y a veces, y eso lo vemos más en Cambiemos, cuando uno se preocupa mucho por el mercado externo, por tomar deuda y porque los mercados lo vean con buenos ojos, el problema es que se puede quedar sin mercado interno, como está pasando ahora. Pero el punto es encontrar un balance entre esas dos cuestiones. Me parece que Cambiemos está muy orientado a hablarlo a los mercados y básicamente se está olvidando del mercado interno. El mercado le ha dado la espalda y me parece que la solución en ese sentido no es seguir haciendo anuncios o tratar de mostrar el rumbo que uno va a tomar, sino nuevamente estabilizar el dólar y recomponer una relación con el mercado internacional mucho más sana y mucho más centrada en las necesidades de Argentina. Estamos hablando con Emanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía de la Nación. Emanuel, te quiero preguntar justamente en estos cambios que estabas mencionando, ¿qué te ha parecido que Mauricio Macri, le haya ofrecido la Cancillería a Prat Gay, teniendo en cuenta que lo había desplazado hace algunos meses? Sí, es raro, producto de que el propio gobierno ha tenido consideraciones muy negativas para con Prat Gay, y creo que además obviamente su gestión como ministro ha dejado mucho que desear, ¿no? Si uno recuerda que fue Prat Gay el que promovió una devaluación argumentando que eso no se iba a trasladar a precios, o que puso metas inflacionarias que eran absolutamente inalcanzables, la verdad que el antecedente no es bueno. Creo que también en estos momentos, mira, yo miraba el diario recién, ¿no?, para ver si la cuestión estaba definida o no, y leía un titular que decía Cambiemos le ofrece la Cancillería a Prat Gay, dando cuenta del momento de debilidad que hay del gobierno, ¿no? Porque se supone que un puesto de tan alto rango, en cualquier contexto, alguien que aspire a la función pública no podría rechazarlo, pero me parece que paradójicamente el gobierno ya está en un punto donde realmente tiene que ofrecer lugares en el gobierno y ver si las personas a las cuales se les ofrecen las aceptan o no. Pero de vuelta, más allá de las cualidades personales de algún que otro funcionario, me parece que lo que tiene que cambiar rápidamente el gobierno es la política económica, de orientación, de concepción, y obviamente que sí, en el corto plazo, la pericia con la cual ejecute una nueva política económica, que ojalá que llegue, va a ser importante.
Manuel, algunos medios esta mañana y al mediodía hablaban de la posibilidad de un feriado bancario y cambiario. De ser así, ¿qué impacto podría tener? Mira, sería realmente una medida muy al límite. Yo creo que paradójicamente hoy el escollo que tiene la economía argentina para superar la cuestión devaluatoria, la cuestión cambiaria, es el Fondo Monetario Internacional, no los aspectos estructurales de la economía argentina. O sea, la economía argentina está sólida desde el punto de vista financiero, los bancos no tienen problemas de salida de depósitos, la economía ha tenido un fuerte endeudamiento en estos 2 años y medio de Cambiemos, pero los niveles de endeudamiento todavía son manejables. Lo que pasa es que el Fondo Monetario entiende que cuando una economía se queda sin dólares, la solución para ese problema es la devaluación. Y en Argentina los procesos devaluatorios suelen ser fuertemente desestabilizadores, tanto desde el punto de vista económico como político. Entonces me parece que en vez de cambiar de ministro, lo que hay que cambiar es la aproximación de política económica que se deriva del acuerdo con el Fondo Monetario. Mientras Argentina no cambie esa orientación, va a ser muy difícil ponerle un techo al dólar y cortar este proceso que se está espiralizando, ¿no? Porque cada vez más la inestabilidad en el mercado del dólar se empieza a contagiar hacia otros frentes, como el bancario y también como el político, obviamente. Y en estas situaciones, ya límites extremas, se empieza a evaluar, voces tímidamente lo dicen, pero acerca de la posibilidad, ¿vos creés que se puede llevar adelante una dolarización, teniendo en cuenta el perfil del argentino, digamos, que culturalmente tiene tan incorporado esta moneda? Mira, creo que hay muchos colegas que argumentan en favor de esa posibilidad con cierta dosis de irresponsabilidad, sobre todo porque la experiencia internacional en materia de países que han dolarizado sus economías, que la verdad que esto es lo que importa a la hora de discutir, muestra que básicamente esas experiencias han servido para bajar la inflación, pero no han servido ni para que los países crezcan. De hecho, las economías dolarizadas en la comparativa han crecido menos que las economías que no están dolarizadas, y tampoco ha servido para que esos países ni mejoren su perfil fiscal, ni tampoco para que esos países estén aislados de shocks externos como el que está sufriendo ahora la economía argentina. Digamos, y si uno piensa que los ejemplos de economía dolarizada son Panamá, que tiene una población de 4 millones de habitantes, o Ecuador, que tiene prácticamente 4 veces más recursos naturales per cápita que lo que tiene Argentina, me parece que claramente estamos intentando acudir a remedios que realmente se han probado muy inefectivos para situaciones de alto estrés como tiene Argentina. Así que yo realmente soy muy contrario y descartaría de plano la opción de la dolarización, porque sería una de esas opciones donde el remedio es peor que la enfermedad. Manuel, también mencionabas hace un rato, bueno, que te parece un poco apresurado y no te parece bien los cambios en el gabinete, pero preguntarte qué opinión te merece la reducción de las carteras en el gabinete y además la posibilidad de que Carlos Melconian pueda regresar. Un poco lo adelantábamos recién también al mencionar a Prat Guy, el personajes ya conocidos que vuelvan a ocupar estas bancas. Mira, en particular la reducción de la cantidad de ministerios me parece que es una medida absolutamente cosmética. Digo, cuando uno mira qué efecto podría tener eso sobre el gasto público, aun si uno supone que el principal problema de la economía argentina es el gasto público, que no lo es, digo, porque Argentina tiene un problema de dólares, no de pesos, con lo cual creo que el principal problema es que el diagnóstico del gobierno está mal. El problema de Argentina no es el déficit fiscal, sino que es el déficit externo. Entonces, en ese sentido, una medida como la eliminación de ministerios va a tener efectos realmente nulos sobre esta cuestión. Y la verdad, sobre la figura de Melconian, tengo una opinión un tanto mixta, sobre todo porque sus consideraciones suelen ser muy contradictorias. Yo he escuchado a un Melconian en 2015 cuando decía las cosas que había que hacer y creo que subestimaba la situación, y escucho hoy a un Melconian muchísimo más pragmático e incluso pidiendo medidas que él ha sido el encargado de criticarlas, como por ejemplo poner un impuesto al turismo, como por ejemplo poner retenciones, como por ejemplo ponerle un impuesto a la compraventa de dólares. Entonces, la verdad que es difícil evaluar a colegas que a veces opinan según las circunstancias y que no tienen una forma muy definida de mirar la economía. Pero si Melconian viene para cambiar la política económica,
Yo lo que evalúo es la política económica. Si Melconian entiende que hay que ponerle un techo al dólar, regular un poco los flujos financieros de la economía argentina y no hacer un ajuste fiscal que hunda la economía en una depresión, y bueno, me tocará felicitar y saludar las medidas que toma Melconian. Estamos hablando con Emanuel Álvarez Agis, ex ministro de Economía. Emanuel, ya se viene en pocos días el tratamiento del presupuesto 2019 en el Parlamento argentino. Obviamente el gobierno necesita mostrarle un logro allí al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué es lo que se comenta en el ambiente donde vos te movés? Mira, me parece que el presupuesto va a ser un punto bastante importante y bastante claro para entender si el gobierno está dispuesto a cambiar la política económica que nos ha llevado a este fracaso económico que estamos transitando en estos días, o si va a persistir con sus errores. Digo, el presupuesto en principio va a tener que cumplir con los preceptos que se han firmado con el acuerdo con el fondo. Si el gobierno manda ese presupuesto, lo que está diciendo es voy a implementar la política que recomienda el Fondo Monetario, el cual ha errado grosamente el diagnóstico de la economía argentina, porque a nada más que 50 días que firmamos ese acuerdo ya lo estamos incumpliendo, con lo cual ha fallado el gobierno en su diagnóstico, pero también ha fallado el Fondo Monetario en su diagnóstico, y el gobierno hoy tiene que replantear el acuerdo con el fondo. Entonces, lo que creo que nos tenemos que preguntar es, el fondo nos recomendó una medicina en particular, de evaluar y ajustar. A solo 40 días de tomarnos esa medicina, la enfermedad se ha agravado. Entonces, si yo veo un presupuesto que dice que hay que devaluar más y ajustar más, me parece que corremos el riesgo de matar al paciente. Si veo un presupuesto donde realmente se reformula el acuerdo con el fondo y el gobierno cambia y da un giro de 180 grados de su política económica, bueno, será un presupuesto que será deseable que todas las fuerzas políticas lo acompañen. ¿Y cómo estás observando el rol de la oposición precisamente en este sentido? Bueno, me parece que claramente durante estos 2 años y medio hubo dos tipos de oposición, digamos, al margen de los adjetivos, ¿no?, que uno se les quiera poner, responsable, irresponsable, dialoguista. Me parece que hubo una oposición que claramente acompañó al gobierno, pensando que este era el programa económico que había que implementar, y una oposición que estuvo francamente en desacuerdo con este programa económico. La verdad que el programa económico fracasó, así que me parece que quien tenía razón del lado de la oposición ya ha quedado bastante demostrado por la realidad. Me parece que la buena noticia es que tanto la oposición que acompañó al gobierno como la oposición que estuvo enfrentada al gobierno, digo, es raro esto de oposición que acompaña al gobierno, pero bueno, los dos espectros de la oposición en Argentina han sido muy respetuosos de la institucionalidad y de las reglas de la democracia, así que me parece que en tanto y en cuanto eso siga siendo la lógica de la política argentina, a mí me parece muy bueno que haya una oposición que esté en las antípodas del gobierno, porque eso ayuda a que la discusión sea más equilibrada y a que se puedan escuchar todas las posiciones dentro de una sociedad. Emanuel, muchísimas gracias por la comunicación, la verdad clarísimo tu testimonio. ¿Te esperás alguna propuesta política? ¿Estás abierto a alguna propuesta política para futuro? No, la verdad que no, estoy muy concentrado en la actividad privada, haciendo economía, que es lo que me gusta, pero obvio cuando uno es macroeconomista, la relación entre la actividad privada, la actividad universitaria y la política en general, yo suelo pensarlo como un todo, pero no, en lo particular no estoy esperando ni aspirando a nada, simplemente a que se ordene esta situación, porque yo escucho a algunos colegas que dicen casi contentos, tocaron la calecita, pero el problema es que adentro de la calecita ya estamos todos los argentinos, así que a mí no me gusta que la choquen, prefiero que la manejen bien, y si se puede ayudar a que la manejen bien, bienvenido sea. Ahí pasaba la palabra entonces de Emanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía. Muy claro el testimonio, muy contundente en lo que dijo, se ha referido a varios temas, la verdad que lo hemos podido pasear, entre comillas, por varios temas, ¿no, Miguel? Así es, y vamos a ver, en definitiva, mañana esperemos que haya anuncios importantes, que se calme la cosa para poder barajar y dar de nuevo virtualmente, ¿no?